Esta es una noche para ampliar nuestros conocimientos. Nos acompaña en este conversatorio en esta noche el doctor Ernesto Robalino Peña, decano de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, Periodismo, Información y Derecho. El economista Johnny Miller Castillo Ortega, director de la carrera de Economía, y la economista María Elena Calle, quien será la moderadora de este conversatorio. Los académicos participantes son economista Rodrigo Mendieta Muñoz, economista Mercy Orellana Bravo, economista Jaime Tinto Barantes, economista Fernando Benajara. Primero, himno nacional. Nos ponemos de pie. El valor interés individual y el lucro desde las motivaciones psicológicas, una frase de Ernesto Che Guevara. A continuación, bienvenida a cargo del doctor Ernesto Robalino Peña, decano de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, Periodismo, Información y Derecho. Distinguidas autoridades aquí presentes, distinguidos panelistas, moderadores, estimados compañeros docentes, queridos estudiantes, damas y caballeros. Constituye un honor para la Unidad Académica de Ciencias Sociales, Periodismo, Información y Derecho de la Universidad Católica de Cuenca tener la presencia de panelistas de la categoría, quienes nos acompañan en esta ocasión, y especialmente por haber asumido el reto de llevar adelante este conversatorio académico sobre el socialismo del siglo XXI. Es obvio que siendo economía una de las carreras pertenecientes a las ciencias sociales, mantiene vínculos inexorables
que no se los puede soslayar con aspectos políticos, con aspectos de orden de derecho y de ciencias afines. Por esto es que llevar adelante un conversatorio con la temática que se ha planteado se constituye en un reto bastante complejo de manejarlo con altura y dentro del plano estrictamente académico, porque esta universidad se caracteriza por tener absoluta apertura a las diferentes versiones, corrientes, formas de pensar, sin discriminación de ninguna naturaleza, y respetamos las expresiones y maneras de pensar tanto de los expositores cuanto de los oyentes y todos quienes hacemos la universidad. Desde esa óptica, mi sincera felicitación a los organizadores, mi agradecimiento expreso a los distinguidos panelistas que nos están acompañando. Y me voy a permitir, a manera de una especie de introducción, que no me corresponde tanto hacerlo, pero creo que desde la óptica de la motivación puede constituir un punto de partida interesante. Me voy a permitir citar unas frases, unas palabras del expresidente de Uruguay, José Mujica, quien se convirtió en ícono del pensamiento para muchos, quienes no habían perdido las esperanzas de que un gobierno diferente pueda cambiar la realidad social de sus pueblos. Entiendo que algunos de estos aspectos que se van a citar, como digo, del expresidente de Uruguay, posiblemente sean abordados en el conversatorio. Me permito citarlos. Dijo José Mujica: ocupamos el templo que Dios ha dado al mercado. Él nos organiza la economía, la política, los hábitos, la vida, y hasta nos financia en cuotas de tarjeta la apariencia de felicidad. La economía globalizada no tiene otra conducción que el interés privado de muy pocos. La economía sucia, el narcotráfico, la estafa, el fraude y la corrupción son plagas contemporáneas cobijadas por ese antivalor, ese que sostiene que somos más felices si nos enriquecemos, sea como sea. Y por último hay una grabación muy vista en redes sociales en donde se pronuncia en estos términos: o logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Pero como hemos inventado una sociedad de consumo consumista y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia, inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando las cosas. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo, tú no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia: la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta y es miserable gastar la vida para perder libertad. Con estas palabras declaro inaugurado este conversatorio y ratifico y reitero mi agradecimiento a los panelistas que nos acompañan. Gracias. El socialismo es un sistema de organización social y económica que se basa en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y se propone que progresivamente las clases sociales desaparezcan. Tercero, intervención del economista Johnny Miguel Castillo Ortega, director de la carrera de Economía. Buenas noches a todos los presentes. Doctor Ernesto Robalino, decano de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, Periodismo, Información y Derecho.
ingeniera Rosario Campoverde, subdecana de la misma unidad académica que también nos acompaña, estimados panelistas que tienen el honor de estar acá en esta casa de estudios que tiene como meta la mejora de la calidad, la excelencia, y los docentes y estudiantes que nos acompañan. Realmente este tipo de actividades son parte del proceso que lleva a cabo la carrera de Economía, la unidad académica y la universidad en sentido general, de generar los espacios de debates académicos que enriquecen el conocimiento y que impulsan los procesos de enseñanza-aprendizaje en nuestra universidad. El día de hoy vamos a tratar un tema importante, un tema muy actual, que se escucha hablar desde muchos puntos de vista. Sin embargo, desde el punto de vista académico, a nosotros nos corresponde abordar el tema. Quiero hacer esta introducción iniciando con una frase de la doctora Marta Hanerke, que es una psicóloga chilena, que se refiere al mismo de la siguiente manera: dada la injusticia y desigualdad predominante, hablar hoy de socialismo tiene sentido. La historia de la economía ha sido ir pasando de un modo de producción a otro en busca de un supuesto desarrollo, desde la comunidad primitiva hasta el capitalismo, modo de producción que persiste en la actualidad. Sin embargo, esta forma de entender el desarrollo de la sociedad no ha conllevado a su objetivo, sino más bien al contrario. Si bien es verdad que el capitalismo ha traído al mundo conocimiento, ciencia, tecnología y riqueza, también lo ha hecho generando inequidad, pobreza y abandono. Los distintos modelos teóricos que han tratado de explicar el desarrollo económico han fracasado en su metodología y en los resultados, pues el desarrollo no es un proceso lineal, sino holístico y complejo. El mismo Carlos Marx tenía sospechas sobre el capitalismo, pues lo percibía como una forma de creación de riqueza que amenaza a la vida entera, dado que no solo interviene y destruye la naturaleza, sino que deshumaniza a las personas al obligarlas a vender su propia fuerza de trabajo, única propiedad que poseen, de tal suerte que, siendo formalmente libres, la hace materialmente esclava. El socialismo se concibe como una etapa de transición de la sociedad a un nuevo modo de producción que suprima las clases sociales, buscando generar relaciones de producción comunistas, así le llaman, donde incluso el Estado no debería existir, pues constituye en sí mismo un instrumento de poder y de diferencia de clases. A ese nuevo modo de producción se le llamó comunismo, lo cual constituye una utopía en la actualidad, pues el capitalismo está en su fase más asentada de desarrollo, aunque algunos autores consideran que ese mismo desarrollo sería el harakiri de este mismo modo de producción. La incapacidad del modo de producción capitalista de resolver las necesidades sociales de la humanidad y de conducir al logro del desarrollo humano pleno, así como las disparidades y desequilibrios generados, ha conllevado a que algunos países y teóricos de la economía hayan optado por apostar por esa etapa que le llamaron socialismo, como transición a una nueva sociedad. América Latina ha sido una de las regiones afectadas por las incongruencias y desequilibrios del sistema capitalista. Es así que algunos países se han arriesgado a incursionar en esta nueva forma de llevar a la sociedad al bienestar y al desarrollo que aspira a la misma. El socialismo del siglo XXI es un nombre que se le ha dado a esta nueva concepción de la sociedad en estas condiciones de la vida en la Tierra. Aunque parece ser que hay una teoría escrita al respecto de esto, la práctica todavía ha sido muy limitada, como asimismo las formas en las que se ha tratado de implementar, al punto en que algunos países que lo han intentado hoy son considerados un fracaso. El objetivo de esta actividad es precisamente aportar al debate académico que existe en la actualidad sobre este tema y que se generen preguntas de investigación que motiven al público a estudiar los procesos de desarrollo económico nacional y mundial en aras de aportar desde la ciencia a la construcción de una mejor sociedad. Agradezco nuevamente a los panelistas que nos acompañan y les invito al debate.
Argumentos tenemos millones para defendernos. El capitalismo es indefendible, el imperialismo es indefendible, el socialismo, cualesquiera que sean los errores que puedan cometer los hombres, y no habrá ninguna obra humana en que los hombres no cometan errores. Es lo más noble, lo más justo y lo más digno que se pueda llevar a cabo. A continuación, damos a conocer los currículum de los ponentes que nos acompañan esta noche. Como primer expositor tenemos a Rodrigo Mendieta Muñoz. En su educación, es economista por la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, especialista en macroeconomía aplicada, magíster en economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor PhD en ciencias económico-administrativas, especialidad estudios regionales por la Universidad de Guadalajara. Entre su experiencia, es actual decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca. Es investigador en temas de migración, remesas, políticas públicas y desarrollo en la Universidad de Cuenca. Entre sus publicaciones tiene 20 publicaciones indexadas. Un aplauso, por favor. Educación, economista por la Universidad de Cuenca, ingeniero en sistemas por la Universidad Tecnológica América, magíster en economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Experiencia, actualmente profesora titular agregado nivel 3, Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, tiempo completo. Publicaciones, 8 publicaciones indexadas, 2 proyectos de investigación sobre temas de desarrollo económico y en la actualidad se ha vinculado a estudios con la utilización de datos espaciales. El tercer expositor de esta noche es Fernando Vera Jara. Es tecnólogo en proyectos de inversión por la Universidad Católica de Cuenca, economista por la Universidad Católica de Cuenca, magíster en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Tecnológica de Guayaquil. Entre su experiencia, actualmente es jefe de la Unidad de Riesgos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Merced Limitada. Es docente universitario de la carrera de Economía de la Universidad Católica de Cuenca. Dirige el proyecto de investigación de la Universidad Católica de Cuenca, la relación del gasto público con el desarrollo económico y social del Ecuador durante el periodo 2000-2015. Ha participado en varios cursos de mejoramiento profesional y académico. Jaime Pinto Arantes, educación, especialista en técnicas, muestreo especializado OEA Cienes, Santiago de Chile. Especialista en técnicas de avanzada en el manejo de la incertidumbre, técnicas Fuzzy Logic. Doctor en ciencias económicas y empresariales por la Universidad de Barcelona, España. Experiencia, actualmente es profesor investigador de la Universidad Católica de Cuenca, coordinador del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Empresariales de la UCACUE, docente con 28 años de experiencia en programas de pregrado, posgrado y doctorados internacionales. Ha desarrollado varios proyectos internacionales, conferencista nacional e internacional y autor de numerosos libros y artículos en revistas indexadas. Sus líneas de investigación están asociadas con la economía cuantitativa, generando técnicas e instrumentos de medición económica. Enseguida, la economista María Elena Calle, moderadora del evento, da a conocer la metodología del conversatorio. Muy buenas noches. Agradeciendo la presencia de están convocados los académicos, a las distinguidas autoridades de la Universidad Católica de Cuenca que nos acompañan, a los compañeros docentes y nuestros queridos estudiantes. Procedo pues a dar apertura al conversatorio sobre el socialismo del siglo XXI. Para ello mencionaré la metodología que va a ser utilizada. Cada ponente tendrá 5 minutos de participación en una primera ronda.
Luego tendremos una segunda exposición para la cual hemos adjudicado asimismo 5 minutos para cada uno de los expositores. Posterior a ello se abrirá ya para la participación del público para realizar preguntas a cada uno de los ponentes y ellos tendrán la oportunidad de expresar las inquietudes de los estudiantes o docentes en 3 minutos. Siendo así, procedo a dar la palabra al economista Rodrigo Mendieta como primer expositor. Buenas noches con todos los presentes. Pues quiero agradecer en primer lugar al doctor Ernesto Robalino, del área social de la Universidad Católica de Cuenca, al economista Vladimir Castillo, director de la carrera de Economía, y obviamente pues María Elena, a usted por la invitación y también por la moderación de ahora. Asimismo, un saludo a quienes nos acompañan acá, pues un gusto de estar acá en la Universidad Católica de Cuenca. La primera presentación o intervención que voy a hacer la voy a dividir en 3 partes. En primer lugar voy a dar unas ciertas digamos, connotaciones sobre el fundamento teórico del socialismo del siglo XXI, luego cómo se aplicó en los países, sobre todo de Sudamérica y Nicaragua, y luego qué resultados se ha dado, y obviamente me voy a enfocar sobre todo al caso ecuatoriano, que es lo que más nos debería competir. Pues como fundamento teórico, quienes manejan los términos con más propiedad, ubican a el filósofo Heinz Dieterich como el que fue el precursor del socialismo del siglo XXI como tal, a quien, digamos, acuñó el nombre dentro del campo teórico en el año 1996, es decir, justamente cuando en la época neoliberal en América Latina sufrió, digo yo, la crisis neoliberal, que era como la que yo le denomino. Y obviamente se popularizó esto con el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, que utilizó este término en el 5º Foro Social Mundial en el año 2000, el 30 de enero del año 2005, y es donde comienza a tener, digamos así, una injerencia un poco más mediática, si es que le podemos llamar de esa forma. Los países que, digamos, acuñaron este enfoque de desarrollo, estuvo a la cabeza con Venezuela, pero también se implementó en el Ecuador, en la Argentina de Cristina Fernández, o básicamente el gobierno de los Kirchner, en Nicaragua, en Bolivia y en Brasil. Estos serían los países, digamos así, que han llevado a cabo la práctica del socialismo del siglo XXI. ¿Cuáles son los ejes del socialismo del siglo XXI? Básicamente tiene su fundamento en el socialismo marxista. Recordemos que, dividiendo en 2 campos, existen 2 tipos de socialismo. El socialismo utópico, que básicamente fue criticado porque tendía a una suerte de comunismo y una totalidad en el caso de la abolición de la propiedad privada, y en contraposición el socialismo científico, que así fue denominado por Engels, que se le dio ese adjetivo para diferenciarse de esta utopía, que obviamente entrar en un pragmatismo y en un componente científico que lo da Karl Marx, con toda la relevancia histórica, académica y obviamente también teórica que tiene hasta nuestros tiempos. Entonces, ya saltándome de ahí hasta el socialismo del siglo XXI, ¿en qué es lo que se basa? En primer lugar, habla de un desarrollismo democrático, y básicamente se fundamenta en el hecho de que, en base a la teoría marxista, se debe democratizar los medios de producción, se deben socializar los medios de producción, pero ya a la luz de los últimos avances tecnológicos. Es decir, y obviamente aquí yo encuentro quizás lo más relevante, que es el tema de la democratización del conocimiento. Recordemos nosotros que inclusive este gobierno habló mucho de la economía del conocimiento, de volver la economía del conocimiento prácticamente un bien público. Quizás no se entró en una discusión de los medios de producción privados en términos generales, porque claro, como bien se dijo en la introducción, es una utopía hablar en este momento, cuando el capitalismo está tan enraizado, de pensar en una generalización de la democratización de los medios de producción. Entonces, básicamente este desarrollismo se basó en el conocimiento, en nuevas formas de tecnología, pero que obviamente pues también quizás no consideró, o que ya eso voy a tratar en los resultados, pero no consideró las asimetrías tecnológicas que nosotros como países sudamericanos tenemos con el primer mundo. En segundo lugar, una economía de equivalencias. Parte de los principios de Karl Marx sobre los postulados de la dinámica social y la lucha de clases ahora
entendida como una desigualdad tanto en los órdenes individuales como en los órdenes subnacionales, es decir, geográficos. Es decir, esta visión del socialismo, digamos, lo que tiende es a cerrar estas brechas, y por eso es que hay tantísima prevalencia de guiar la política pública hacia una reducción de las desigualdades medidas por los diferentes índices que nosotros ya hemos conocido, e inclusive se han incrementado otras medidas dentro del desarrollo, como no solamente el tema de la desigualdad o la pobreza, sino también situaciones como la calidad de vida y obviamente el buen vivir, que ha sido inclusive incluido en nuestra Constitución ecuatoriana. En tercer lugar, se habla de una democracia participativa, y lo que aquí prácticamente se quiere hacer o se intenta hacer es un poder bastante fuerte al Estado, y prácticamente ponerle el centro de la situación económica, la situación social, la situación cultural, es decir, todas las esferas girando alrededor del Estado democrático y obviamente pues afianzado en una suerte de organizaciones de base. Estos serían los tres ejes entonces. Recapitulo: desarrollismo democrático, la economía de equivalencias y la democracia participativa. Este es como fundamento teórico. ¿Cómo se aplicó esto en los países que ya mencioné al principio? Prácticamente fueron gobiernos, ¿sí?, que tuvieron que llegar al poder, digamos así, estos gobiernos, para poder aplicar desde ahí estos enunciados, pero que llegaron a ese poder democráticamente, ¿no es cierto? Quizás salvo el caso de Venezuela, que después del golpe de Estado el general, el comandante Hugo Chávez llegó con el proceso democrático, pero llegó una vez que capitalizaron la crisis del neoliberalismo. Es decir, estos gobiernos entran a implementar el socialismo del siglo XXI justamente en el momento en el que el neoliberalismo, que estaba vigente en toda Latinoamérica en la década de los 80, 90 y entrados los años 2000, pues prácticamente entró en crisis. Recordemos todo el problema de la deuda externa que tuvo México en el año 82 y 83, cuando incumple la deuda, y entonces el consenso de Washington entra a operar en nuestros países latinoamericanos, prácticamente con recetas que lo que iban es a simplemente garantizar el pago de la deuda externa, pero en desmedro del área social de estos países. Y entonces en América Latina pues reventó, digamos así, una conmoción social afianzada justamente en las desigualdades. Entonces era el caldo de cultivo propicio para conversar de los ejes que manejó y que maneja, perdón, el socialismo del siglo XXI. Perfecto. Esto entonces, en la aplicación en América Latina coincidió con un hecho que es muy interesante hacer un parangón, que es el altísimo precio de los commodities, sobre todo el precio del petróleo, que permitió, ¿no es cierto?, que estos países intenten implementar los ejes del socialismo del siglo XXI. Y los resultados tendré que conversar después, porque ya termino. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, estimadas autoridades de la unidad académica, por la disposición de Derecho y Periodismo, estimados alumnos, estimados docentes, compañeros todos, muy buenas noches, y comenzamos con la ponencia en el hecho del socialismo del siglo XXI. Hay algunos puntos que prácticamente tengo concordancia con el economista Mendieta en cuanto a tocar las partes o los ejes centrales del socialismo del siglo XXI. Sin embargo, yo voy a tocar unos temas coincidentes o no coincidentes en cuanto a que el socialismo del siglo XXI, más allá de ser o tener un modelo, porque el socialismo no tiene un modelo, más bien son teorías, son principios. ¿Sí? Entre los principios, dentro de lo que se toca, dentro del mismo autor de Keynes, es la supremacía del trabajo. Es la supremacía del trabajo humano sobre el capital. Es un tema que se ha tocado muchísimo en el Ecuador, en el hecho de que anteriormente se manejaba toda una opresión hacia la clase trabajadora, es decir, el capital antes que el ser humano, en ese contexto. Otro principio es la importancia de la acción colectiva, que nos recordó también el economista Mendieta, en el hecho de que tienen que funcionar las asociatividades, la comunidad, las organizaciones, para que conjuntamente o agrupándose formulen
nuevas competencias. Ojo, en el socialismo del siglo XXI no desaparece el capitalismo, contradictorio a lo que es el socialismo tradicional. Otro de los principios es la superioridad de los valores de uso a los valores de cambio, es decir, el precio del mercado. El capitalismo trabaja en función del precio, trabaja en función de la ganancia, mas no en la distribución de esa ganancia hacia los empleados, hacia las personas, hacia la sociedad. Entonces, obviamente, eso de ahí es un principio en donde nos da una equidad, una participación, en donde nos da, a mi criterio, podríamos darnos que existiría una distribución total de la pobreza si hubiera una distribución equitativa de estas ganancias. Por último, y coincidente, ¿no? Lo que sí coincide, el nuevo socialismo del siglo XXI y el socialismo anterior, o el socialismo clásico, es la justicia social. Es decir, que todos debemos ser tratados por igual. No debe existir el rico ni el pobre, ni aquel que tenga privilegios dentro de ciertos estamentos estatales, para que simplemente la opresión o la justicia sea aplicada al más pobre. En esto de acá también voy a tocar un poquito la diferencia del socialismo tradicional con el socialismo del siglo XXI. Uno de los puntos es que el socialismo tradicional se fundamenta en el estatismo, es decir, que el Estado es dueño de todo, ¿sí? O la clase proletariada, donde desaparece la clase social, es todo el mundo. Sin embargo, en el nuevo socialismo del siglo XXI no existe eso, porque existe también la economía del mercado, ¿sí? Si no hay mercado, no existe economía. Así lo interpreta el país de Noruega, que es uno de los que practica el socialismo del siglo XXI, en donde existe prácticamente el libre mercado y la parte social, en donde existe una reducción de los índices más bajos en cuanto a la tasa de desempleo. El otro punto coincidente es la democratización, que ya tocó el economista Mendieta. En el socialismo del siglo XXI existe la democratización, en el socialismo tradicional no existe la democratización. Y por último, está también que no hay modelos, no hay respuestas, si no existen las preguntas. Muchas gracias a la economista Brea. ¿Dónde desarrollará Primero, muy buenas noches con las autoridades, muy buenas noches compañeros, estimados alumnos. Me parece que es interesante comenzar este debate determinando qué es el socialismo. Yo quiero partir con cuál fue el socialismo de Engels y Marx. Hablando desde este materialismo histórico, sabemos que la realidad se fue formando por la lucha de clases. Por lo tanto, era la lucha de clases la que nos iba a generar este cambio. Para Marx, la lucha de clases iba a abolir el capitalismo, pero no fue así. Es importante también, nombrando a Martha Harnecker, como nos decía el economista Johnny Miller, es importante para Sudamérica hablar del capitalismo y el socialismo. El capitalismo, es verdad, ha generado crecimiento, ha generado ciencia, ha generado tecnología, pero también hay asimetrías de desigualdad, en pobreza, en la pobreza. Obviamente es interesante saber cuál es el modelo de desarrollo que que Latinoamérica ya principalmente desde Ecuador, comienza ya desde hace 10 años. Me parece que para esto es importante saber cuáles son los elementos que tenía el socialismo. El primero que me parece muy importante es que la superación de las relaciones capitalistas solo se logra con lucha de clases. Después, que las fuerzas productivas no van a ser, en este caso, o no se pueden centrar solo en tecnología, no se puede centrar solo en industria. Estas fuerzas de trabajo estas fuerzas productivas, tenían que estar siempre relacionadas con la fuerza más importante, la fuerza de trabajo y capital humano.
Me parece también que es importante saber que no existe un modo de producción socialista. El modo de producción es un modo de producción capitalista. Por lo tanto, el socialismo no es nada más que una etapa de cambios prolongados que buscaban eso, eliminar esta vieja forma capitalista para irnos a una forma de producción netamente que es comunista. Yo creo que eso sí es importante, cómo nos lleva o cómo el socialismo nos iba a tratar de cambiar desde el capitalismo hasta el comunismo. También me parece que es importante resaltar que el socialismo no es o no resulta de una evolución del capitalismo. El capitalismo genera más capitalismo y eso es claro. Lo que es importante es que el socialismo es una nueva forma y en este caso estamos hablando de una lucha de clase social, pero también de un cambio completo del modo de producción. ¿Qué pasa con el socialismo del siglo XXI? Me parece interesante, como decía el economista Mendieta, James Dietrich, habla de, no tanto como el socialismo del siglo XXI, pero sí de la democracia participativa. Y él dice que es importante porque es una respuesta de los pueblos y los movimientos sociales. El nombre como tal de socialismo del siglo XXI, me parece que un poco investigando y viendo también viene de un chileno. Sin embargo, el que lo llevó a su utilización masiva fue Hugo Chávez. Sin embargo, también es interesante determinar que aquellos gobiernos sudamericanos democráticos que tenían distintos matices fueron los que se fueron uniendo a este tema. Principalmente Evo Morales en Bolivia, Hugo Chávez en Venezuela y Correa, donde hacen un cambio completo. Es decir, ellos comienzan inclusive cambiando las constituciones de sus países. Tenemos el caso de Brasil, de Argentina, de Uruguay, Paraguay, que también se van, pero no desde esta forma tan fuerte para el socialismo del siglo XXI. ¿Cuáles son las características generales que tenía el socialismo del siglo XXI? Es una recuperación de la soberanía nacional, que se había perdido por la subordinación, ya sea a Estados Unidos o ya sea a Europa. También es importante porque el Estado empieza ahora a ejercer un nuevo papel, y el papel principal de este era la redistribución. Pero también nos dimos cuenta que estos gobiernos tenían una ventaja de lo que no se había tenido antes: el populismo y la fuerza del pueblo. Porque sabemos que ganaron por elecciones masivas, ¿sí? Y eso era la diferencia de lo que no habíamos visto en épocas desde el 80 y el 90. Es importante también retomar que 80 y 90 en Sudamérica genera las mayores tasas de pobreza y los mayores indicadores de desigualdad. Latinoamérica tiene una característica que, a pesar de tener uno de los 10 más ricos del mundo, también Latinoamérica es el más desigual. También estamos hablando que, así como puede la concentración de la riqueza, y casi el 80% de la riqueza está en manos de menos del 10%, también sabemos que el 20% de los más pobres se lleva menos del 1% de la riqueza. Entonces estábamos hablando de un sistema que fue completamente injusto, y no estamos hablando de injusticia solo económica, estamos hablando de injusticia social, de injusticia de género, de injusticias étnicas. Obviamente sabíamos que esa fuerza que venía para el populismo del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI, estaba empezando a nacer por esas desigualdades que se generaban en Latinoamérica, a contrario de lo que estaba pasando en el resto de los continentes. Me parece también que es importante, y lo que dejo planteado ahorita para después en mi siguiente intervención, es que no solamente se empezó a generar nuevas políticas redistributivas, sino también hubo una estatalización de los medios. Es decir, a lo contrario de lo que decía Marx, que el Estado también debe ser abolido, porque es la gente, ¿sí? La gente es la que debería manejar. Estamos hablando de un socialismo donde el Estado es el que se está haciendo más grande, es el que tiene más poder y es el que de una u otra forma no ha abolido a la clase obrera, sino lo que está haciendo es manteniendo esa clase obrera. De lo que Marx decía es que la única forma es que esa clase obrera tenga que desaparecer y ser una sola clase.
Estamos hablando de un Estado fuerte, de un Estado que de una u otra forma ha logrado en estos, hablando principalmente por Ecuador, ha logrado disminuir las brechas de desigualdad, pero no como se esperaba con el precio del petróleo que teníamos. Entonces, me parece que es interesante para mi siguiente intervención. Gracias. En primer lugar, un agradecimiento al excelentísimo decano Ernesto Robalino Peña, a las distinguidas autoridades de esta facultad, los catedráticos presentes y, por supuesto, a los estimados estudiantes. Yo quisiera enmarcar la conversación del socialismo hacia lo que se ha ido últimamente a enmarcar nuestros países de América Latina. Hablando de la doctrina socialista como tal, una doctrina o práctica social en la cual se promueve la posesión de lo público, sobre todo de los medios de producción públicos y del control colectivo, existen dos tipos de socialismo. Uno, el que va hacia lo no estatal, que vendría siendo realmente la propiedad comunitaria en un sentido muy amplio, y luego está el estatal, que es el que se ha implementado en nuestros países a través de la nacionalización y la intervención y planificación económica de la producción. En este sentido, ese socialismo del siglo XXI, que nació como una respuesta a la crisis neoliberal que se venía dando a través de los años, se quiso enmarcar como darle la vuelta y hacer una nueva sociedad al servicio del hombre. Sin embargo, digamos como debate, yo coloco a colación que entre lo escrito, lo dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. Lo que se ha implementado en nuestros países no llega realmente a dar la solución esperada, y en este sentido pues podríamos decir, y el único caso que conozco realmente, como dijo el profesor, el caso de Noruega, en el que se combina una actividad, fíjense que no es un socialismo puro, sino una actividad de libre mercado con una intervención fuerte del Estado. ¿Pero para qué? En este caso es para abolir los niveles de desempleo, la desigualdad y una cosa que no tomamos en cuenta en nuestros países, sin embargo está a la luz del día, la corrupción. Tanto extrema derecha, extrema izquierda están mojados por la misma agua, y en este sentido lo que dicen los manuales de lo que hay que implementar para llevarlo, digamos, a feliz término de realizar una sociedad del servicio del hombre, se distorsiona y cambia de sentido. En el socialismo no existe, propiamente hablando, una relación socialista de producción y mucho menos modos de producción socialista. El socialismo más bien es una etapa prolongada de cambio y transformación en la que por medio de la lucha lo que se intenta es cambiar gradualmente el pensamiento y el modo de ver del hombre, del modo de producir, del modo de ver al compañero, del modo de ayudar al compañero. Sin embargo, esto no se ha visto realizado en nuestros países. La otra cuestión es que la esencia del modo de producción que tanto ataca el socialismo, la economía de libre mercado, el hecho de que creamos el libre precio de la oferta y la demanda, esas fuerzas de mercado van a ser sustituidas por lo que sería realmente cuánto le cuesta a una persona realizar un producto, es decir, el valor agregado o las horas hombres trabajadas, y para ello da en una suerte de una serie encadenada del valor agregado en cuanto a lo que la persona realmente atiende a la necesidad de producir un determinado bien. Esta discusión entre lo que sería la producción tradicional
y lo que viene siendo la fuerza, en este caso, de esta nueva forma de ver la sociedad, escatima, digamos, en lo que el Estado toma en cuenta las herramientas para controlar la fuerza de trabajo en sí, pero esto en ningún momento democratiza o suelta para nada al hombre. Y en esto yo digo es que por más que cambie el Estado, la forma de enfocarlo, de ver, la estatalización de la propiedad no implica que ésta se socialice. Yo someto a debate esto y supongo que tendremos más tiempo. Muchas gracias a nuestro tiempo. Y vamos a dar paso a la segunda intervención, con el mismo orden que nos han pedido la primera nota. Continuando con la intervención, yo creo que se ha enriquecido bastante sobre todo el marco teórico y quizás contextual. Voy a comenzar diciendo lo siguiente, algo que recojo de Fernando, dice que son teorías y obviamente no existieron modelos. Quizás también lo que dice Jaime, no sé del dicho al hecho hay mucho trecho. Es decir, son teorías que en el momento en que se implementan en otros países, ahí es donde empieza el problema, ¿no? Pero ojo que también podemos decir lo mismo con el consenso de Washington y con teorías, con los modelos y teorías neoliberales, que ahí sí tenemos detrás modelos y obviamente, digamos, tanto por métodos deductivos e inductivos, pero probados, ¿no? Entonces, también se podría decir lo mismo, es decir, eso no funcionó porque en el momento de la aplicación no se aplicó bien. Entonces, por eso es que al final, como planteó Johnny Miller, quizás preguntas de investigación son que cualquier semilla que nosotros botemos, el problema no es la semilla, es decir, el problema no es el modelo, el problema es la tierra, y ahí es donde está el tema. Entonces, yo pienso que, o más bien, para seguir el hilo conductor de lo que estamos discutiendo, la política pública que se empieza a implementar en el marco del socialismo del siglo XXI, sobre todo en el caso ecuatoriano, es una política pública que, en cierta forma, si bien es cierto, se afianza en los problemas de desigualdad previas al año 2007, inclusive recordemos nosotros la gran crisis económica que vivimos en el año 1999, recordemos nosotros ese eslogan de campaña, esa bandera que fue para la Revolución Ciudadana el tema del estampido de la migración internacional, y obviamente pues se capitaliza todo aquello, toda esa lucha social, porque también aquí es importante el papel que juegan digamos, los gremios, todo lo que son los partidos de izquierda. Se capitaliza eso y se llega al poder, pero se llega al poder con bastante alto el precio del petróleo. Entonces, cuando tú tienes dinero, ¿no es cierto?, cualquier aplicación, cualquier promesa, cualquier política, pues se va a volver real. Y ahí es donde yo quiero entrar, porque pienso yo que la política pública entonces, y justamente tomando el hecho de la idea de que son teorías del socialismo del siglo XXI y no modelos probados, entonces empezamos a hacer del Ecuador un laboratorio de esta teoría del socialismo del siglo XXI. Repito, todavía no probado. Entonces empiezan a tomarse políticas públicas poco pragmáticas. Y por ejemplo, yo me puedo referir a alguna de ellas, que nombró por ejemplo, también Messi, la gran, digamos, énfasis que se le dio a las políticas redistributivas, que si bien es cierto, han hecho que caigan los índices de desigualdad, han mejorado lo que son el tema de las brechas de pobreza, pero ahí la pregunta es si eso se va a mantener, si son sostenibles en el tiempo o se va a revertir en el momento que entramos a un problema como el que estamos viendo ahora, que el precio del petróleo cae. Y ahí uno queda con preguntas abiertas, es decir, por ejemplo, la gratuidad en la educación superior mejoró que caiga la desigualdad económica, es una gran pregunta. ¿Por qué se tardó tanto el tema de los tratados comerciales con la Unión Europea? Fue un tema netamente ideológico y no pragmático. Y estas políticas prácticamente se hicieron solas desde el Estado, sin, ¿no es cierto?, la interrelación, por ejemplo, con el sector productivo, por ejemplo, con el sector educativo. Nunca se hicieron esas consultas, nunca se hicieron unos ensayos, y obviamente pues quedamos en una concentración bastante fuerte. Otro tema, por ejemplo, poco pragmático también que yo considero es el tema de haber denominado a una parte de la producción
como y darle un tratamiento especial, y quizás por ese darle un tratamiento especial se le está dejando, digamos, atrás, y yo me estoy refiriendo al principio de economía popular y solidaria, que yo ahí también tengo muchos reparos. Bien, estas políticas poco pragmáticas se pusieron y se pudieron implementar por un altísimo precio del petróleo. Recordemos, el precio del petróleo rebasó los $100, muchísimos ingresos para el Ecuador, pero ¿cuáles son los resultados? Los resultados son que seguimos dependiendo del precio del petróleo. Es un típico caso de lo que nos ha venido pasando durante toda la historia ecuatoriana desde que apareció el petróleo. Tenemos una enfermedad holandesa que, en simples palabras, es dedicarnos con ese dinero a desperdiciarlo, porque es fácil, pero no a invertirlo para, por ejemplo, cambiar la matriz productiva, que sigue sin cambiar. El valor agregado bruto manufacturero ha caído desde el año 2007, pasando del 17% al 13% hasta el año 2016, por lo tanto no hay un cambio de matriz productiva, una reducción de pobreza y de desigualdad que obviamente se ve, pero la pregunta es hasta cuándo se puede mantener y cómo se puede mantener, y obviamente cuál es entonces la causa. El problema es la tierra, no es qué modelo nosotros ensayemos en el Ecuador. El problema es que tenemos una tierra poco fértil, caracterizada por lo que yo denomino la hipótesis estructural. Nuestro país adolece de una altísima concentración de la producción, afianzada sobre todo en monopolios y oligopolios fuertísimos. Segundo, hay una disparidad económica regional marcada. No puede ser que el 74% de la producción se concentre en Quito, en Guayaquil y las demás capitales provinciales. Existe una gran disparidad regional y obviamente bajos niveles de competitividad. Todo esto hace que ese suelo tenga poca absorción de cualquier inversión que se haga, ya sea privada, ya sea pública, ya sea de remesas o ya sea extranjera. Entonces esto nos lleva a que no hay que ver el problema, ¿no es cierto?, en la temperatura, no hay que ver el problema en el síntoma, sino que hay que ver el problema en las causas. Gracias. Concordante en algunos puntos, sin embargo, en cuanto a la estatización de los medios de producción, sin embargo, a nivel muy personal, yo estoy de acuerdo en la elección, pero de las partes estratégicas de los países. No podemos dejar que toda la parte estratégica del país, como por ejemplo la parte de producción de petróleo, la parte de producción de energía eléctrica, la salud, está en manos del capitalismo. Como sabemos del capitalismo, obviamente prima la ganancia al ser humano, no es decir, el capital sobre el ser humano, contradictorio en esta parte de acá. Otro punto que se ve dentro de la aplicación del socialismo del siglo XXI, dentro del ambiente del marco ecuatoriano, es el hecho de fomentar o incentivar las exportaciones para fortalecer, de cierta manera, fortalecer al productor, es decir, que también estamos buscando el libre mercado, es decir, le estamos dando también al productor la parte capitalista que se merece. ¿Sí? No todo es estatización, no todo es Estado, no todo es capitalismo. Tenemos que tener una parte equivalente, una parte equitativa de esta distribución. Otra parte que tocó muy acertadamente es la corrupción. Indudablemente, creo que la corrupción está a la vista de todos, y no solamente ha existido dentro de esta parte de la aplicación del socialismo del siglo XXI y la parte ecuatoriana, sino en el transcurso de toda la larga noche neoliberal. Es decir, la corrupción en el momento se encuentra en ambas esferas, ¿no? Es decir, tanto en el capitalismo como en este nuevo socialismo del siglo XXI, que todavía resultados no los tenemos, por eso son solamente teorías, son principios, hasta que se llegue a formular un verdadero modelo. Tocando la parte de la empresa y dentro del mundo profesional en el cual me desenvuelvo, que es el ambiente de riesgos, en donde se toca modelos económicos, en donde es discriminante. Los modelos son discriminantes. Lamentablemente, el modelo que no discrimine no es modelo. No todo se puede satisfacer a las sociedades. ¿Sí? Sin embargo, yo me desenvuelvo en la parte de riesgos dentro de la economía popular y solidaria, que todavía debe ser trabajada dentro de este comunismo del siglo XXI, o socialismo del siglo XXI. Porque si bien es cierto, tiene el nombre,
economía popular, pero más bien todavía tiene tintes capitalistas. Sin embargo, la parte medular aquí es que el Estado tiene una fuerte intervención sobre las asociatividades, sobre los sistemas, sobre todo cuando se manejan fondos públicos, fondos de las personas. Entonces, ahí está correcto, porque también las personas o las asociatividades tienden a tomar de mala forma este conjunto y tratar de enriquecerse solamente la parte de la cúpula, más no una distribución a todos sus asociados. Entonces, obviamente, tiene que haber una fuerte intervención del Estado en ese sector para poder controlar. A continuación damos la palabra al economista Mercy Orellana. Bueno, también creo que es importante ver cómo Correa tomaba el socialismo del siglo XXI. Hablábamos que el socialismo es este gran paso que se tiene que dar para ir al comunismo, pero me parece que el socialismo del siglo XXI no quedó más que como una teoría, más que algo como un cambio de los medios de producción. Es importante ver lo que hace Correa, porque cuando yo veo las políticas que tuvo Correa, me parece mucho lo que hace o lo que recomienda Tomás Piketty para eliminar la desigualdad. La idea es un Estado fuerte que de una u otra forma logre con políticas tributarias, políticas impositivas, de una u otra forma recaudar y hacerlas de estas de una u otra forma progresiva. La idea que está detrás de eso es que el Estado logre de una u otra forma disminuir esas brechas. Sin embargo, el Estado empieza a generar un poder, empieza a tener fuerza, algo que no era específicamente o lo que se quería o lo que se esperaba con este socialismo. Para mí es una idea todavía, yo me quedo con ese socialismo del siglo XX, esa idea de un capitalismo de Estado. Un Estado que de una u otra forma logra o busca regular aquellas asimetrías que tiene el mercado. Sin embargo, me parece que es interesante cuáles han sido las políticas que se han buscado o que se están tomando para disminuir la desigualdad. Nos damos cuenta que ahorita, donde estamos en una situación económicamente difícil, la idea está en primero la liberalización del trabajo. Estamos hablando ya de otra vez esa idea de que el trabajo por horas, estamos hablando de otra vez de una reprivatización del trabajo, y además hablamos de una economía donde en el año 2007 el VAP manufacturero aportaba el 13% al VAP nacional, estamos hablando de ahorita de alrededor del 11%. Entonces la economía, en vez de haberse industrializado, para mí, desde mi análisis, estamos en una desindustrialización de la economía, tratando de una u otra forma otra vez llegar a las ventajas comparativas. O sea, como somos fuertes en minería, como somos fuertes en materia prima, pues tenemos que poner todo ahí porque es la única forma de salir y de una u otra forma mantener estos logros sociales que tuvo el Ecuador. Eso no se puede desconocer. Cuando hablamos de índices de pobreza por consumo, han caído casi alrededor del 20%. ¿Sí? Las necesidades básicas insatisfechas son de una u otra forma los indicadores de pobreza que el Ecuador no logra disminuir, pero si hablamos de logros en materia social. Es importante, sin embargo, cuando hablamos ya desde las universidades, si las políticas universitarias logran o no logran disminuir la desigualdad. Para mí, desde el análisis que yo he hecho y lo que he revisado con la CEPAL, que para mí es la que logra transmitirnos lo que está pasando en Latinoamérica, si ustedes vieron recién en las publicaciones entre las 50 mejores colegios de la SUAY, no tenemos a más de 4 colegios públicos. La única forma de disminuir la desigualdad, no solamente económica, sino también la desigualdad de género, que es algo en lo que ahorita estoy trabajando, es a través de la educación primaria y de la educación básica. Y si nos damos cuenta, la educación primaria y la educación básica no han logrado de una u otra forma replicar como las universidades están revolucionando. Entonces, obviamente cada vez hay más brechas, se hace más difícil para las personas acceder a la universidad. Si nosotros vemos en los datos, estadísticamente hablando, a pesar que los números son crudos, en el 2006, el 13%, hablando de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, el 13% lograba tener educación superior. Y ahorita estamos viendo casi el 9-10% de personas,
situaciones de pobreza que logran acceder a la educación superior. Entonces, de una u otra forma, vemos que la educación superior lo único que está haciendo es reproduciendo los mismos procesos de desigualdad. Me parece que eso sí es importante analizar por estas nuevas perspectivas, estas nuevas políticas que se tienen que dar. Obviamente, cuando estamos sentados aquí, a veces es mucho más fácil de lo que le pasa al Ecuador y la situación que tiene. Sabemos que tiene ahorita plata para 3 meses y de ahí la situación se les va a poner complicada. Pero me parece que es también interesante porque el sector privado del Ecuador también se contrajo mucho. Si nosotros vemos la inversión pública y la inversión privada, antes del 2007 el Ecuador se movía por la inversión privada, perdón, el 80% de la inversión era privada, el 20% es pública. Ahorita tenemos casi el 80% de la inversión pública y el 20% de inversión privada. Entonces, obviamente lograr generar nuevamente la confianza, sabiendo que, si yo me pongo a analizar Cuenca, y es lo que hablaba Rodrigo, de la heterogeneidad que tiene. Nuestra provincia, nuestra ciudad es netamente de pequeñas y medianas empresas. Entonces estamos hablando que si hubo esa desindustrialización, de una u otra forma también se vieron afectadas nuestras empresas. Por lo tanto, creo que lo que queda en la mesa para seguir discutiendo, para seguir analizando, para seguir investigando, es el nuevo paso que va a dar Ecuador en este cambio de política, porque la política que tuvo Correa me parece que termina ahí por la falta ya de dinero y en este caso con las nuevas políticas que se tienen que tomar y el nuevo entorno, que es la idea de lograr nuevamente contactos nuevamente con los países de Estados Unidos, la Unión Europea y Chile. Gracias. Bueno, completamente de acuerdo con los panelistas. Para terminar, digamos, esta parte, yo quisiera englobar lo que realmente se hablaba del socialismo del siglo XXI como un socialismo democrático. Ahora bien, dentro de esta concepción, cuando hablamos del socialismo, uno de los requisitos es el subsidio, el dar subsidio para que de alguna forma empiece a fluir y empiecen a avanzar las clases más desposeídas. Como decía el doctor Rodrigo Mendieta, esto se dio gracias a que llegó el petróleo por encima de los $100 el barril. Y ahí se pasó el péndulo al otro costado, que lo que llegó a ser, en el caso de Venezuela, les puedo decir con mucha propiedad, pasó a llegar a ser un populismo, un autoritarismo y más allá de eso, un militarismo como el que ustedes están viendo hoy por hoy en pocas noticias que llegan de Venezuela. Esto hizo que, digamos, el país se convirtiera en un caos completamente, donde esas enseñanzas de tratar de hacer cambiar a la sociedad se convirtió en un Estado muy grande, un Estado paternalista, donde las personas no querían, digamos, hacer prácticamente nada porque el Estado las mantenía. En este sentido, ese populismo llegó a despegar a la altura de que qué bueno el gobierno nos está ayudando, hemos salido en cierta parte de la pobreza, pero fíjense que no se sustentó y está probado de que no se puede sustentar. Bajo esto, yo pongo aquí al plató el hecho de que nosotros estamos hablando de un gobierno que nos impulse a hacer las cosas, que nos enseñe a hacer las cosas, como decimos en el argot popular, un gobierno que enseña a pescar y que no nos regale el pescado, un gobierno que ayude a erradicar la miseria, pero no darle limosna al pobre, un gobierno donde aunque se siga viviendo en condiciones poco deseables, la norma sea una economía de comunión, de compartir, de crecer juntos, de que la persona en cualquier puesto o empleo sea capaz de aportar algo a la sociedad. Sin embargo,
vemos que se dio la vuelta a la hoja, se dio al otro péndulo. Entonces el Estado que es paternalista es el que tiene que dar absolutamente todo, un Estado en el cual se convirtió, para el caso de Venezuela, de expropiar muchas empresas, abolir prácticamente al sector privado, y una vez se tienen las empresas formadas por parte del Estado, ¿y qué ha hecho el Estado? Entonces, ustedes ven, pues, no tenemos tiempo en el debate, pero yo les podría traer las cifras reales de lo que es la economía venezolana, y ven que la economía venezolana está en una completa crisis, a punto de decir una completa quiebra. La estatal PDVSA, una de las empresas, digamos, primeras en el mundo, junto con British Petroleum, hoy por hoy está de una, al punto de que ha entrado en que incluso los bonos de la deuda de ellos, pues se han logrado vender a un 70% de descuento. Y así va pasando y impulsando todo esto, donde yo lo que quisiera es poner al debate de los profesores y de los estudiantes a qué hablamos sobre esa igualdad a la cual pregonamos, donde debería existir un cierto criterio ético, donde deberíamos tener la libertad, no hay una palabra más bonita que la libertad de actuar, la libertad de poder compartir, la libertad de poder estar, de poder confrontar incluso ideas. Yo pongo a colación estas críticas y podríamos usar muchísimas más, pero la idea, digamos, es ver ahora hacia dónde podemos. Muchas gracias a los académicos que han expresado mucho sobre el fundamento del socialismo del siglo XXI. ¿Alguno de los estudiantes tiene preguntas para los ponentes, por favor? Gracias y buenas noches, estimados invitados. Bienvenidos de toda esta su casa. Economista Rodrigo Medina. El socialismo, como ideología, tiene muchas variantes en cuanto a posición y estrategia para llegar al poder. Ecuador, a diferencia de otros países como Cuba, Rusia, en los últimos años ha llegado a poder de decisión soberana del pueblo, ganando en varias ocasiones las elecciones. Este proceso pacífico de transición al socialismo es más parecido a una socialdemocracia que al socialismo del siglo XXI, es mi parecer. ¿Cómo lo ve usted de aquí en adelante a nuestro Ecuador, inmerso o no dentro de este socialismo? Muchas gracias. Recordamos que tienen 3 minutos Bien, pienso que el Ecuador está, pienso que es bastante complejo y que yo creo que hay que ser también pragmáticos, ¿no? Yo creo que hay dos ingredientes que son muy importantes. El primero, al cual me quiero referir menos en la verdad, es el tema de corrupción, que se ha tocado, si bien aquí, pero un poco, y que claro, tanto en los países como Brasil, sobre todo, Venezuela también, y Ecuador, yo creo que eso va a ser una estocada al socialismo del siglo XXI como posibilidad de que pudo aplicarse o que se vuelva a poder aplicar en estos países como tal. Entonces yo pienso que ahí lamentablemente es así, ¿no? Más allá de las implicancias que eso tiene. Y ya desde el punto de vista de la política pública, desde el punto de vista de las estrategias, yo creo que al Ecuador lo que le corresponde también es tomar las cosas que sí se han hecho bien. Es decir, por ejemplo, en este momento tenemos una inversión muy fuerte en infraestructura, hay que mantenerla. Tenemos, quiera o no, y el Tratado de Comercio con la Unión Europea,
tenemos un avance, sobre todo de generación de conocimiento en las universidades. Yo creo que la ley al menos ordenó las casas, ¿no? Y obviamente pues eso está a la luz, hay muchos resultados al respecto. Considero que hacer bien en temas de educación primaria y secundaria, pero darle la vuelta también, sobre todo a la educación primaria y secundaria en el campo público. Yo pienso que ahí se tiene que pensar eso, es decir, priorizar qué cosas se hicieron bien y obviamente potencializarlas. Considero que ahora es importante entrar en una franca y también transparente alianza público-privada en algunos sectores. Quizás precautelando los sectores más vulnerables, ¿no es cierto? Como es el caso de la salud, como es el caso de la educación, pero sí teniendo, por ejemplo, en temas de infraestructura, una alianza con el sector privado y, sobre todo, reactivar el aparato productivo. Yo creo que ahí está la clave de lo que tiene que hacer el país. Gracias. Estimados estudiantes, buenas noches. Distinguidos panelistas, un gusto. Yo tengo más que una pregunta, un argumento. Se ha deliberado aquí sobre lo que es el populismo. Entonces mi inquietud es, ¿será acaso el populismo o apelar al populismo un factor que domine para que el socialismo entre a la palestra? Por ejemplo, fue nuestro caso. Correa, a través del populismo, llegó al poder. En Hugo Chávez, de igual manera. ¿Será tal vez este un factor para que se dé este tipo de nuevas propuestas para todos los panelistas? Bueno, me parece muy interesante la pregunta, pero es importante ver la lucha de clases que generó, como yo les comentaba, en los 90, la grande noche neoliberal que tuvo el Ecuador. Obviamente eso me parece que fue una bandeja que nos demostró que Ecuador, en la crisis del 99, un proceso de dolarización, donde tenemos los peores índices de 30 años del Ecuador en todo, si hablamos de económico, social, obviamente, como yo les decía, estábamos viendo un país que necesitaba un cambio. Y a ese cambio lo llamaron el socialismo del siglo XXI. Pero desde mi análisis era esa lucha de clases. O sea, la gente ya necesitaba salir de ese proceso donde el mercado era el que definía el precio, donde el mercado definía qué estaba bien, qué estaba mal, a un proceso donde el Estado nuevamente logra recuperar ese poder que perdió. Por eso me parece que fue interesante. Sin embargo, ahorita no estamos en esa misma situación. Estamos en una situación económica mucho más complicada, donde mantener, como yo les decía, los logros sociales que se logró con este gobierno van a ser muy difíciles. Si nosotros vemos el índice de desigualdad, que alcanzó casi un 0,43, un 0,42 en el 2014, ya está en un 0,46, 0,47. Estamos hablando nuevamente de un proceso que va a ser, Latinoamérica tiene algo muy interesante, algo muy cíclico. Pasamos de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. No nos podríamos asustar si después le va mal a este gobierno tener un presidente nuevamente de derecha, y es lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Chile. Entonces, si estamos viendo, pasa en muchas economías latinoamericanas el hecho de tener ciclicidad, pasar de izquierda a derecha, porque Latinoamérica no tiene un claro modelo de desarrollo a seguir, sino me parece, como yo digo a mis alumnos, todo un proceso político miope. Lo que necesitamos para ese momento se hace, luego vendrá lo que venga y ahí veremos qué políticas tendremos que tomar. Muchas gracias por la participación y felicitaciones a los distinguidos panelistas. Para todos los panelistas, generalmente en las historias de algunos países, cuando se cansa la población de tanta brecha de pobreza y cada vez se incrementa en todas las administraciones, se recurre a estas etapas del desarrollismo, como había mencionado el economista Mendieta. ¿Usted cree en su concepto que puede tratarse de una etapa de desarrollismo, al igual que pasó con Argentina, con Frondizi
los años 60, 64 más o menos, y de igual forma con Corea y bueno, los vecinos igual en los años 60, 80, pero sin embargo en esos países sí tuvo éxito, cosa que se ha mantenido durante algunos años. Sin embargo comenzó con el desarrollismo. Aquí lamentablemente tenemos esta etapa durante algunos pocos años y no sabemos qué es lo que vaya a pasar. Nos gustaría realmente que haya una continuidad de sería intento de querer mejorar algunas situaciones en el país. Gracias, estimados panelistas. Vamos a contestar cada pregunta del compañero. Pero en todo caso, ¿qué es lo que yo creo que estoy como en mente ahora? Y lo discutíamos quizás en la universidad hoy en la mañana, quizás ayer. El tema es de que yo pienso que ya no debemos perder tiempo en esto del desarrollismo, de la industrialización y del cambio de la economía productiva. Yo creo que debemos diversificar las exportaciones, debemos potencializar el sector industrial, pero hasta donde podemos. Es decir, yo creo que ahí sí pienso, y quizás discrepo con Messi, deberíamos regresar a un enfoque de ventajas comparativas. ¿Cuáles son nuestras capacidades reales de producción? Y yo ahí creo digamos, pienso que inclusive es una deuda pendiente de este gobierno y de todos, es el sector, es la tecnificación del sector agrícola. Nosotros somos buenos para ello, pero quizás no se ha tecnificado, no se ha diversificado, no se ha podido llegar a que haya ahí un crecimiento estable, un crecimiento sostenido en el largo plazo y sobre todo una suerte también de democratización de aquello, porque claro, nosotros nos hemos concentrado, quizás no sé, pero la exportación agrícola estará, si no es el 80%, será más afianzada en el banano. Y que el banano se va así, tal como crece, se corta y se va. Es decir, no se ha tecnificado el sector agropecuario, yo creo que ahí tenemos un gran potencial. Y también, y ahí sí lo tengo que decir a título muy personal, yo pienso que también hay potencialidad en el tema minero. Pero obviamente eso yo sé que aquí no me haría muy popular, pero en todo caso, yo sí creo que la minería se puede manejar bien si es que no caemos otra vez en una desinversión y que nos lleve hacia atrás. Yo creo que si la minería se acompaña con una política de inversión muy interesante, sobre todo en generación de ciencia y tecnología, pues podríamos avanzar. Es complicado, es muy complicado, claro, cuando nosotros no vamos a tener plata, no vamos a tener dinero como financiar la política pública, pues eso se vuelve cuesta arriba y yo creo que ahí va a meditar a este gobierno tomar muchísimas más cosas que solamente una simple iniciativa y por qué no decirlo, como también dijo Messi, yo creería que este mismo gobierno ya es de derecha, se va a derechizar más todavía y ya el técnico cambió, vamos a tener que esperar otra elección para que eso pase. Muchas gracias a los invitados de esta noche que nos han ayudado mucho en el conocimiento de todas las personas que estamos aquí. Enseguida, entrega de certificados a los ponentes. Buenas noches a todos los panelistas. Mi pregunta es, ¿cuáles son los cambios que se deben experimentar en el sector privado actual para adaptarse al socialismo del siglo XXI? Más allá de cambios, yo debería decir cuáles serían las estrategias. Yo creo que la estrategia debería ser que el socialismo se aliance a la parte capitalista, es decir, a los capitalistas. Los socialistas deben dejar de un lado el estalinismo y los liberalistas deben dejar de un lado el capitalismo. Las alianzas estratégicas generan desarrollo y generan mucho conocimiento. Y esto nos ayuda mucho. Mi pregunta es si usted considera que es correcto llamar socialismo del siglo XXI al plan del expresidente Rafael Correa. A mí me parece que es un término que comienza con Hugo Chávez, pero para mí no es más que un término el socialismo del siglo XXI. Para mí no es un modelo de desarrollo, no es un cambio en la estructura. Para mí fue la idea de que
que como nuevamente sostengo, es esa idea de darle al Estado nuevamente fuerza de lo que había perdido antes. Entonces, para mí, socialismo del siglo XXI, Correa mismo lo dijo desde el 2014 en todas sus sabatinas, sostenía continuamente el socialismo del siglo XXI, sabiendo que íbamos a seguir con todas las empresas privadas, íbamos a continuar con los mismos medios. Es por eso que nosotros sabemos una gran separación que tiene Acosta con Correa, porque la idea de Acosta era una revolución de tierras, la cual él no lo sostenía. Correa no estaba de acuerdo porque no buscaba el comunismo, buscaba una idea de mercado, pero más controlada por el Estado. Para mí ese es el socialismo del siglo XXI que se mantuvo aquí para Ecuador. Yo pienso que, contestando un poco la pregunta, yo creo que simplemente para mí hay dos tipos de economistas: los que estudian economía y los que le ponen nombre a las cosas. Aquí se le puso el nombre a una situación y siempre perdemos tiempo poniendo nombres extraños y qué sé yo, quizás para imponer algo como una situación de cambio. Pero yo creo que en el marco del socialismo del siglo XXI habría tres cosas que preguntarle al economista Correa. Una, ¿qué hizo por la concentración de la producción? ¿Qué hizo por los monopolios y los oligopolios? ¿Qué hizo? Pregunta uno. Dos, ¿qué hizo por reducir las disparidades económicas regionales? ¿Qué hizo? Si se sigue manteniendo eso. Y tercero, ¿qué hizo por elevar los niveles de competitividad de la producción ecuatoriana? Esas tres cosas no se marcaron en la filosofía inclusive del socialismo del siglo XXI, suponiendo que es obviamente pues apta para nuestra realidad económica. Es muy interesante. Mi pregunta sería, ¿cuál sería la participación o alcance adecuado del gobierno en este socialismo del siglo XXI? Bueno, hablando del socialismo del siglo XXI, dijimos que esto es un tema que está muy en auge, principalmente manejado por el presidente Alfredo. Y donde nace, pues, obviamente, con el populismo de Chávez, que tomó auge. ¿Cuál es la corriente? ¿A dónde vamos con el siglo XXI? Yo creo que termino concluyendo. Si ustedes ven la tendencia de la nueva gobierno, a pesar de que tiene la misma línea, no está siguiendo la tendencia o la misma ideología, porque ya se está, obviamente, ustedes ven, dándose, no sé, espero que así sea, el hecho de buscar alianzas con la parte capitalista. Entonces, ¿cuál sería esa tendencia? Todavía no hay. Buenas noches. Tenía una pregunta que es la siguiente. ¿Se considera que estamos en un real socialismo del siglo XXI, teniendo las mismas desigualdades y la corrupción existentes hoy en día y que también han existido en el modelo neoliberal anterior? Dentro del debate que se da, para mí Correa siempre ha sido keynesiano. Para mí han sido políticas keynesianas, algunas políticas cepalinas que también con este modelo de sustitución de importaciones, y para mí como tal ese modelo de socialismo del siglo XXI, como yo comencé este debate, fue qué es el socialismo y cómo nace el socialismo. Entonces su estructura fuerte en Engels y Marx no se lo vio en el socialismo del siglo XXI. Por lo tanto, para mí, la aplicación de políticas fueron políticas keynesianas, fueron políticas cepalinas, en este caso por el modelo de sustitución de importaciones, y la idea es que ahora se está buscando un modelo también social de mercado, de una u otra forma, buscando estrategias con el resto del mundo para tratar de volver a exportar. No comparto con lo que dice Rodrigo de la idea de las ventajas comparativas, porque si nosotros vemos es la nueva teoría de CEPAL del desarrollo, el problema principal se da en los precios. Los commodities cada vez valen menos en relación al precio de los bienes industriales. Entonces cada vez vamos a darle más dinero a en este caso a Estados Unidos, a la Unión Europea, a China,
Nosotros vemos una máquina, antes le podíamos dar 250 sacos de cacao, ahora si vemos son 400, 500 y es la misma máquina y es el mismo cacao. La idea es que CEPAL ya en su nueva forma de sus nuevos modelos de desarrollo habla que nuestro gran problema ha sido siempre que nos basamos en bienes primarios y nos toca negociar con bienes manufactureros. Entonces, para mí esa no es la idea de crecimiento que tendría que tener el Ecuador, pero como digo, ese es el debate que está en la academia, es el debate que tienen los economistas y eso es lo que tenemos que estar en nuestras aulas y nuestros ámbitos. Gracias. Entrega de certificados a los a los ponentes, a los docentes y a los estudiantes por asistir a este conversatorio académico. A continuación, himno de la Universidad Católica de Cuenca. Nos vemos en ¡Que viva la Universidad Católica de Cuenca!